vamos a quebrantar todo tipo de desesperanza. Esta palabra, el Espíritu me habló para que rompamos todo aquel que está cayendo en desesperanza, en que quizás no ve las cosas como las quiere ver, o no eran como las esperaba, o tenían una ilusión y de pronto no fue. Bueno, ese tipo de cosas, ahora es el momento. Y esta palabra va a hacer que todo eso desaparezca para que podamos estar con gozo, con alegría, como Cristina nos decía, ahí cambió todo su espíritu. Amén. Así que vamos a ir ya mismo a la palabra de Dios, al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a empezar a leer en el versículo 13. Vamos a leer bastante porque es todo un relato muy, pero muy poderoso de lo que el Señor está haciendo. Amén. Lucas 24, 13. Dice así: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Cuando dice 2 de ellos, ¿sabe a qué se están refiriendo? Precisamente a los discípulos de Jesús, a los discípulos de Jesús. 2 de sus discípulos iban ese día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿Qué día era ese? Bueno, era el tercer día luego de que Jesucristo había sido crucificado y ya lo habían enterrado y ya habían pasado 3 días y la cosa parecía que estaba muy mal. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, sus ojos estaban velados. Estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué estás hablando? Porque alguna de esas palabras pláticas es media compleja para nosotros, no la usamos. Pero dice, ¿qué cosas están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Ellos tenían algo que se les notaba porque Jesús se acercó y los miró y le dijo: ¿por qué están tristes? Había algo en ellos que se notaba. Y yo quiero decirte, cuando hay tristeza en nuestras vidas, no necesitamos poner carteles. Los carteles abundan, por todos lados se nos ve. La tristeza es algo que se ve enseguida. Nuestros ojos, nuestras palabras, aún nuestra manera de la postura que tenemos, por todos lados se ve que estamos tristes. Lo mismo sucede cuando estamos alegres, cuando estamos gozosos. Cuando tenemos gozo, no importa si vengo rengueando, pero estoy gozoso. ¿Por qué? Porque algo dentro mío no me permite ir hacia el lugar donde el diablo me quiere llevar. Quizás pudo ponerme una traba y me golpeé la pierna, pero no me va a quitar el gozo. No me va a quitar el gozo. Voy a usar eso para llenarme más de gozo, dándole gloria a mi Señor. Así que ellos venían tristes, muy tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Acaban de presentarle a Jesús. Y yo quiero que puedas tomar esta palabra y decir: mi Jesús es este que estos varones están presentando. Dice, este Jesús era un Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Así era para ellos. Y dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero acá viene algo que yo quiero que
puedas lentamente leer y comprender cómo eso puede estar hoy en nosotros. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Yo esperaba que sí viniera el COVID-19, pero de pronto las iglesias se levantaran y ¡cha!, de un solo espadazo se terminara el COVID-19. Pero pasa el tiempo y la enfermedad, el virus prosigue. Nosotros esperábamos que algo pasara, pero no pasa. Y me agarra la desesperación, la tristeza, y estoy como que no puedo. ¿Cómo puede ser? Señor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque las cosas siguen igual y no mejora, y escucho que viene esto y escucho que pasa aquello. Esto le estaba pasando a ellos. Lo mismo que quizás le está pasando a alguno, le estaba pasando a ellos. Esa era la causa de su tristeza. La causa de su tristeza era que ellos esperaban algo que sucediera y no estaba sucediendo. No estaba sucediendo. O por lo menos ellos no sabían. Y te dejo allí en suspenso. Al menos ellos no lo sabían. Lo que ellos veían es que no pasaba nada y que aquel que venía a redimir, aquel que venía a sacarlos de la esclavitud, aquel que venía a traer libertad, parecía que simplemente se había ido, estaba muerto y nadie sabía nada de él. Y yo a veces escucho, aún a cristianos, hablando como que vamos a tener que hacer algo, porque evidentemente Dios no está haciendo nada. Vamos a tener que hacer algo nosotros. Salgamos a hacer algo, organicemos aquello, organicemos de aquel otro lugar, de aquella otra forma, de aquella otra manera. Y entonces yo me pongo a hacer en mi fuerza, porque Dios no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Yo esperaba que rápidamente se terminara todo esto y yo pudiera abrir la iglesia. Así que no puedo abrir la iglesia, voy a organizar una reunión de tal manera o de tal otra, o le voy a pedir permiso al gobernador que me permita hacer de tal otra forma, porque Dios no está haciendo nada. Mi pregunta es, ¿no está haciendo nada? ¿Realmente no está haciendo nada? ¿O estamos en camino a Emaús, tristes, porque esperábamos y no está pasando nada? Y entonces dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué lo nombran así? Porque Jesús había dicho que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Y dice, además, ya pasaron 3 días y nada, muchacho, nada. Y fíjense hasta dónde llegaba su tristeza, hasta dónde llegaba su desesperanza, que dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres, solamente asombrado, unas mujeres de entre nosotros, ni siquiera eran desconocidas, eran de ellos, discípulos, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. No le creyeron. No le creyeron. Es decir, Dios puede venir y decirte, mira, o mandar algún hombre de Dios, una mujer de Dios, y ya, tranquilos, está Dios obrando, vienen cosas poderosas, de esto vamos a salir en victoria y vamos a ver la gloria de Dios. Y tú dices, sí. Esto es lo que estaba pasando a ellos. Simplemente dijeron, dijeron eso, pero como no lo encontraron, entonces inventaron esto de que vieron un ángel y de que vive y que todas esas cosas. Esto es lo que estaban diciendo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. A él no lo vieron. Y hasta que no lo vea, yo no lo creo. ¿Se acuerdan de Tomás? Entonces, ahí Jesús ya se cansó, dijo, bueno, basta de tanta depresión, basta de tanta desesperanza, basta de tanta incredulidad.
Y entonces Jesús les habla de una manera muy directa. A mí me gusta eso, porque no anda con vuelta. Jesús, ellos iban caminando y se puso al lado de ellos. Pero no se dieron cuenta. Lo que ellos no sabían, que mientras que ellos iban caminando en una especie de retroceder, porque no pasaba nada, Jesús estaba avanzando en una poderosísima victoria. Y yo te quiero decir algo, mientras que quizás estás retrocediendo y pensando que no pasa nada y que Dios no está haciendo nada, yo te quiero traer hoy una buena noticia de parte del cielo. Dios está haciendo y está haciendo mucho y está avanzando en una poderosa victoria para la iglesia, para su cuerpo, para la iglesia de Dios. Amén. Y entonces les dice allí: ¡oh insensatos! Es decir, no tienen sensatez, no tienen ese mínimo de entendimiento para centrarse y darse cuenta de todo lo que me están diciendo. Ustedes mismos me están diciendo que unas mujeres fueron, que yo ya no estaba en el sepulcro, que además un ángel apareció y le dijo que yo estaba vivo. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer! ¿Saben? Una de las cosas de las cuales nosotros nos solemos, entre comillas, jactar, es de que nosotros somos creyentes. ¿Cómo puedo decir que soy creyente si soy tardo de corazón para creer? Estos eran los creyentes, pero Jesús aparece y les dice: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer! ¿Qué cosa? Todo lo que los profetas habían dicho. Todo lo que los profetas habían dicho de Él. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No habían dicho los profetas eso? Yo me pregunto, ¿no dijo Jesús? La palabra de Dios nos dice que si el pueblo no se arrepiente, va a venir sobre el pueblo lo que Dios no quiere, pero ellos abren las puertas y vienen. Estas cosas van a pasar. Han pasado en toda la historia bíblica y van a pasar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se aleja de Dios a tal punto, de tal manera que empieza a influenciar aún hasta la iglesia. ¿Sabe cuánto en la iglesia he visto de humanismo, de ciencias, distintas ciencias humanas? Ya ahora la iglesia empezaba a convertirse en aquello que el mundo era, pero con un toquecito de Dios. Y Dios dice: es el momento de que vuelvan a la raíz, que vuelvan a la esencia, que vuelvan a la esencia. En Hechos, ya les voy a traer esa palabra también, estaba leyendo en Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, una de las cosas que hace es, como hacía siempre, ir a la sinagoga. Y como en la sinagoga muchos lo rechazaron y no le creyeron, tomó a todos los que sí habían creído y se fue a una casa, a un lugar, lejos del templo, y allí estuvo y comenzó a predicar allí y comenzó a hacer discípulos y comenzó de tal manera que todo Asia Menor creyó en el Señor. ¿Desde dónde lo hizo? No lo hizo desde el templo. Entonces Dios dice: volvamos a la raíz, volvamos al primer amor. Dios está haciendo algo poderoso, iglesia. Y les dice y los llama. Y entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero a todo esto ellos todavía no se daban cuenta que era Jesús.
Solamente era alguien que los estaba exhortando a que se dieran cuenta que todo lo que estaba sucediendo era lo que estaba escrito y que no había por qué desesperarse, no había por qué perder la esperanza, porque Dios estaba cumpliendo con todo lo que había dicho. Y en esas circunstancias llegaron hasta la aldea donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿Le hace recordar algo esto? Quizás a esa última cena de Pascua. Quizás al momento en que Él establece el pacto, quizás al momento en que Él se presenta como verdaderamente el Cristo allí en esa mesa. Y dice que cuando Él partió el pan, entonces los ojos de ellos se abrieron. Lea conmigo. Entonces, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sus ojos se abrieron. ¿Por qué se abrieron sus ojos? Porque, como leímos antes, tenían los ojos velados. Y hay muchos cristianos que tienen los ojos velados todavía. Y entonces miran el mundo y miran exactamente lo mismo que miran los que están en el mundo. Y usted ve cualquier tipo de noticias y se va a enterar lo que ellos ven. Ellos ven todo lo que usted puede encontrar allí en las noticias. Desastre. Y entonces se desesperan, y entonces empieza toda la cosa, y después ya se pelean entre ellos, y después ya viene... Bueno, y es lo que el diablo quiere. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero lo hace mediante engaño. Nadie se quiere matar, nadie se quiere destruir, nadie quiere... Pero comienza por el engaño y entonces llegan hasta ese caos. Pero si tienes los ojos velados, necesitamos pedirle al Espíritu Santo hoy. Y yo esta noche le pido al Espíritu Santo que abra los ojos de aquellos que lo tengan velados. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre los ojos de todos mis hermanos que tengan sus ojos velados y los que estén conectados. En el nombre de Jesús, los que vayan a ver luego esta prédica, Señor, en el nombre de Jesús, abre sus ojos para que te reconozcan, Señor, para que reconozcan que tú estás obrando, Señor, que estás haciendo poderosa victoria para la iglesia, poderosa victoria para los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro. Escucha ahora cómo cambia el lenguaje. Cuando venían en el camino a Maús era todo tristeza, era toda desesperanza, era todo mal y no creían en nada. Ni siquiera en lo que la mujer le habían dicho, lo que los otros hermanos habían visto. Nada, no creían nada. Ahora uno al otro se dice... Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Ellos estaban tristes, estaban amargados, estaban en un estado de incredulidad y ahora dice, nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Ese es un verdadero cambio. Ese es un verdadero cambio. Si en este momento te arde el corazón al escuchar la realidad de lo que Dios está hablando, de lo que Dios nos está diciendo, es porque realmente tus ojos se abrieron. Y dice allí, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. No se estaban yendo para Emaús, volviendo a sus casas, volviendo a lo anterior, ahora deciden regresar. Y yo quiero decirte, quizás por todas estas cosas tu corazón empezó a alejarse, tu mente empezó a dar pensamientos de alejarte de Dios, de alejarte de la iglesia, pero
Hoy yo sé que el Señor va a abrir tus ojos y vas a volver al Señor, vas a volver a la iglesia, vas a volver a Cristo, vas a volver a creer, vas a volver a confiar y vas a volver a declarar que Jesús es tu Señor. Y ellos se volvieron a Jerusalén porque dijeron, no está todo terminado, no está todo perdido, al contrario, todo está siendo como Jesús dijo que iba a ser. Y yo te quiero decir, nada está perdido ni nada está yendo para atrás. Todo está saliendo como el Dios sabe, quiso y tiene control de que tiene que salir. ¿Para qué? Para que aún lo malo sea en beneficio de su pueblo, de aquellos que le aman y que son parte. Pero además, el propósito siempre es ganar muchas almas más. Entonces, todo este tiempo, no tenemos que estar perdiendo tiempo mirando a ver si tenemos, si no tenemos, si nos falta, si aquello. Tenemos que ganar las almas porque es el tiempo que Dios nos puso para ganar almas. Ganar almas. Es el tiempo, la gente está con esa deseo y están hablando de eso y ya no dicen, ¿qué vas a aparecer? Ahora dicen, sí, a mí también. Como cuando usted trae un testimonio y yo digo acá, sí, porque Dios le prosperó al hermano y usted salta, sí, a mí también, porque Dios le sanó el COVID-19 y usted dice, sí, a mí también. O sea, del mismo modo ellos decían, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Aleluya. Pero dijimos que necesitamos pedirle a Dios, al Espíritu de Dios, que abra nuestros ojos, que ábrame nuestros ojos. Y yo quiero ir contigo a que entiendas de qué se trata esto. Segunda de Reyes, por favor, vayan, Segunda de Reyes 6. Quiero que entiendas que el abrir los ojos nos permite ver lo que no estamos viendo. Segunda de Reyes 6:14. Segunda de Reyes 6:14. Allí estaba el profeta Eliseo y estaba su asistente, ¿sí? Para muchos que conocen de la Biblia y dicen que es Jesse, no, Jesse ya se había ido, era otro. Entonces, estamos allí en 14, Segunda de Reyes 6:14. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que había un rey que quería conquistar la tierra del pueblo de Dios y ahí estaba el profeta Eliseo. Y cada vez que el rey ese rey malvado quería hacer un plan para venir y atacar y agarrar por sorpresa y poder conquistar esta tierra, Eliseo lo sabía porque Dios se lo revelaba y él iba y se lo decía a los generales, miren que va a atacar por tal lado, van a venir por tal lugar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Entonces el ejército iba, se plantaba y cuando los otros venían se encontraban y tenían que regresar. Y así le pasó 1 y 2 y 3 y 4 veces. Entonces llegó un momento el rey dice, acá hay un espía, acá hay alguien que está espiando y está yendo a decirle a los israelitas el plan que yo hablo acá en secreto con ustedes. Y entonces uno de sus generales dijo, no es que hay un espía, es que allá hay un profeta. Es un profeta de Dios y todo lo que tú hablas acá en secreto entre nosotros, Dios lo escucha y va y se lo dice a él. Entonces el rey dijo, bueno, listo, agarren un ejército y vayan a donde está él, y él estaba en esa ciudad, y dice, vayan y mátenlos, maten al profeta y a todo el que esté alrededor de él. Y entonces llegan, como leímos recién, sitian la ciudad, o sea, la rodean con todo el ejército, y se levanta de mañana, dice versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ¡ay, Señor mío! Nos van a matar. Es decir, vio todo eso y dijo, somos boleta, estamos fritos. Todas palabras muy nuestras, ¿no? Pero él dijo, nos van a matar. Entonces
ante semejante panorama, empezó los gritos. ¿Llamando a quién? Al hombre de Dios. Y entonces gritaba, ¿qué haremos? Y entonces sale el hombre de Dios y dice, y él dijo, no tengas miedo. Di conmigo, no tengas miedo. Ahora decíselo a alguien que tenga cerca, o si no, decilo nomás en voz alta. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver si yo puedo ponerlo en estas palabras. Cuando te dijeron, tienes COVID-19, y yo te digo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora que ya sabes que eso se fue, que no tuvo poder sobre tu vida, ¿entiendes de qué se trata? ¿Que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Es decir, no tienes por qué preocuparte, no tengas miedo. Más son los que no están con nosotros para defendernos que todos los que nos están atacando. Pero claro, el que estaba ahí, el que le servía al profeta, miraba y decía, yo no sé lo que estás viendo vos, pero yo veo todos enemigos por todos lados. ¿Con qué nos vamos a defender? Entonces dice, versículo 17, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Y yo oro esta noche para que Dios abra tus ojos para que veas. Y tú me vas a decir, mire, perdóneme pastor, pero yo veo que usted tiene anteojos y yo no uso anteojos, yo veo mejor que usted. Puede ser que con los ojos carnales tengas mejor vista que la mía. Pero déjame decirte algo. Hay unos ojos espirituales que son los que verdaderamente te dejan ver la realidad. Lo otro que tú ves es la mentira del diablo, pero la realidad está en el reino, la realidad está en las manos de Dios, la realidad es lo que Dios está viendo y que nosotros quizás no vemos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que Dios te abra los ojos espirituales para que puedas ver la realidad espiritual de lo que Él está haciendo en este momento, lo que Él está haciendo hoy, aquí en nuestra tierra, en tu familia, en tu casa, en tu economía, en lo que viene para tu vida, en lo que Dios ya está preparando para venir sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Yo quiero que Dios te abra los ojos como Eliseo le pidió por su ayudante, pero hoy yo le pido al Espíritu Santo que abra los ojos de toda la iglesia, que todos puedan ver la realidad espiritual, que es una realidad de Dios viniendo con poder, sanando, limpiando, pero también trayendo una poderosa unción sobre cada uno, y lo mejor para nosotros está llegando para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras vidas y para la iglesia. Esto está viniendo, amén. Y entonces él dice que Eliseo oró y Dios le abrió los ojos al criado y vio, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de todo Eliseo. Y yo quiero que sepas que alrededor tuyo, quizás no los ves, pero alrededor tuyo hay un ejército completo que vino del cielo en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de amenaza, en tiempo de muerte, en tiempo donde las cosas parecen que se ponen muy mal. Alrededor de todos sus hijos hay ejércitos con carros de a caballo para defenderte, para cuidarte. Y si alguno se atreve a pasar las filas, va a caer en el nombre de Jesús, va a caer en el nombre de Jesús. No puede tocarte en el nombre de Jesús. El diablo sabe cuándo poner traba para que nosotros no podamos recibir el impacto, pero en el nombre de Jesús yo cancelo toda maquinación del diablo, todo plan perverso, y vas a recibir el poder de la palabra que Dios trajo para liberarnos y para romper todo desánimo, amén. Siempre, y yo quiero que entiendas esto porque aquí hay una clave fundamental de todo lo que hemos visto, y es el punto quizás neurálgico
de lo que estamos hablando. Siempre que vienen enemigos a nuestras vidas, siempre viene el ejército de Dios para defendernos. Escuche esto, siempre que vengan enemigos a tu vida, solamente abre tus ojos espirituales, porque vas a ver ahí a los ejércitos del cielo alrededor tuyo para defenderte, para cuidarte y para no permitir que el enemigo avance. Siempre, porque esos somos nosotros, hijos de Dios santos, puestos aparte, guardados y cuidados. Por esa razón es que yo quiero que hoy tú recibas esta palabra. No hay por qué temer, no hay por qué desesperarse, no hay por qué caer en los comentarios y palabras que el mundo está repitiendo, porque nosotros vivimos otra realidad, una realidad espiritual. Y si algo aparentemente sucede, nos levantamos, abrimos nuestros ojos espirituales y empezamos a ver a los ejércitos del cielo rodeando todo a nuestro alrededor. Nuestras casas, nuestras iglesias están rodeadas de ejércitos, carros de fuego, ángeles que vienen, y ahí está la verdadera batalla. Allí van a tener que enfrentarse, y te puedo asegurar que ya los vencieron una vez y ya no quieren saber más nada, porque saben que cada vez que se meten con el que los venció, vuelven a caer vencidos. Amén. Aleluya. Mira, sé que me voy a meter en un tema difícil, pero quiero que lo entiendas. Un reino. Cada uno de nosotros pertenecemos al reino, somos ciudadanos del reino, aunque vivimos en esta tierra, aunque vivimos en la Argentina, pero nosotros somos ciudadanos del reino. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo es la actitud de un reino? Bueno, el rey tiene la obligación de cuidar, velar y defender a sus súbditos, a su gente. Entonces, jamás un rey va a dejar indefenso, o cuando es atacado por un enemigo, va a dejar de defender a su gente. Jamás, aunque le cueste todo, absolutamente todo. No es fácil, pero necesito que usted lo entienda desde este lugar. Soy de esos que aman su país, que amo la Argentina con todo mi corazón y la defiendo como sea. Pero hay una realidad que tengo que decirles hoy. Cuando fuimos a Malvinas, allí había ciudadanos del reino de Inglaterra, del reino de Gran Bretaña. Y más allá de que las tierras son nuestras, allí había ciudadanos de ellos. Y cuando el ejército argentino llega allí, era imposible que el reino de Inglaterra no respondiera. ¿Por qué? Porque estaban obligados a defender a su gente. No podían no hacerlo. Aunque le costara perder la guerra, no podían no hacerlo, tenían que venir. Y esto es un principio de reino. El rey siempre va a defender a los suyos. Siempre va a defender a los suyos. Y cuando tuvo que entregarlo todo, lo entregó todo. Dios tenía a su hijo unigénito y dijo: no me interesa, ellos son los míos y los voy a defender, porque el diablo me los quitó, el diablo los atacó, el diablo los engañó, el diablo los hizo caer y ahora están en una muerte segura. Por lo tanto, no me interesa, me cueste lo que me cueste. ¿Cuánto me cuesta? Todo te cuesta. Ok, lo pago igual. Y mandó a su hijo y sacrificó aún a su pueblo escogido para que nosotros hoy podamos decir que somos hijos de Dios, miembros del reino de Dios. Por eso quiero que entiendas que nunca Dios va a dejar ni a uno solo de sus hijos. Jesús dijo: si alguien tiene 100 ovejas
y una se pierde, deja las 99 y va por esa. ¿Por qué? Porque así actúa el reino. El reino actúa así que nadie me puede venir a decir, cuando alguien viene y me dice, no, porque Dios se olvidó de mí. Me hierve la sangre porque sé que está el diablo hablando, porque es mentira. Jamás de los jamases Dios deja a nadie. Dios sacrificó todo y lo haría 1000 veces más por uno solo que se pierda. Por uno solo, así lo dijo Jesús. Entonces no es mentira. Dios sí cumple, Dios sí se preocupa y Dios sí está atento. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo para con Él fieles? ¿Somos nosotros los que estamos siendo fieles con Él? ¿O nosotros nos alejamos? ¿O nosotros le dijimos a Dios, no, porque amamos más el dinero, porque amamos más el trabajo, porque amamos más el mundo que a Dios? Y entonces cuando Dios quiere y nosotros no le dejamos porque declaramos al dinero o al mundo como nuestro Dios, entonces se tiene que retirar porque no obliga a nadie. Después nosotros venimos y le decimos, Dios me abandonó, Dios me defraudó, No, es que tú lo dejaste, tú dijiste que se vaya. Entonces yo quiero que entienda que Dios jamás te va a dejar. Nunca. Jamás de los jamases, no importa si eres uno solo en 1000 millones, va a venir por ti. Lo hizo por mí, lo hizo contigo y lo sigue haciendo con todos aquellos que le aceptan como su Señor y Salvador. Y para cerrar quiero darte el último testimonio de la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos. Versículo 27. Capítulo 27. Vamos a leer del 21 al 25, por favor. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido mejor, por cierto, conveniente, dice, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo estaba pasando un momento realmente mal. La muerte los rodeaba. Y cuando estaban por zarpar de un puerto, siendo él un preso, dijo, miren que yo veo en mi espíritu, con esos ojos espirituales que recién hablábamos, yo veo que viene para nosotros mucho pesar, pérdida, muchas cosas. Le habla acerca de todo lo que iban a pasar. Pero claro, nadie le creyó. Me refiero, no le creyó el que lo llevaba, no creyó el capitán, no creyó nadie. Y el barco salió igual. Y entonces vino la tormenta y vino todo el desastre y estaban ya en un momento, una situación donde la muerte ya era cara a cara. Y entonces él se levanta y le dice, hubiese sido mejor que me escucharan y me hicieran caso. Les recuerda que Él les habló. Y muchas veces la parte que a nosotros nos toca como pastores es recordarle, hubiese sido mejor que me hicieras caso antes de que tuvieras esta pérdida. Hubiese sido mejor que escucharas cuando decíamos, sé fiel con el Señor, con tus diezmos, con tus ofrendas, antes de que el diablo te robe y te quite lo que estabas esperando. Y después vienen los llantos, vienen las quejas, vienen los reproches a Dios, cuando en realidad yo fui el que le fallé a Dios. Entonces me toca decir, pero recuérdate que tú le dijiste que no a Dios. Él te dijo cómo alcanzar tu prosperidad, cómo alcanzar tu victoria, cómo llegar a que todas las cosas te ayuden a bien. Pero tú dijiste que no. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Pablo le está diciendo, miren que yo les dije que era mejor no zarpar, pero ustedes quisieron hacerlo. Le hicieron caso más al que decía de salir. Entonces dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y entonces yo quiero venir ahora con la otra parte, con la parte donde quizás alguno esté pasando por alguna situación difícil. Pero quiero decirte, todavía
estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Quizás algo sucedió, quizás estás pasando por algo difícil. Pero quiero decirte, todavía es tiempo para ti. Solo tienes que volver al Señor, solo tienes que volver al Señor. Dice, no va a haber pérdida de vida, sino solo de la nave, o sea, cosas materiales. Quizás perdiste algo material, pero prepárate, vuelve al Señor, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Dios tiene misericordia de aquel que lo busca. Amén. Entonces, dice, porque esta noche, escuche aquí esto, por favor. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y para quien sirvo. ¿Quién cree que era el ángel de Dios? El mismo Jesucristo. El mismo Jesús que él había encontrado en el camino a Damasco, había aparecido ahora allí esa noche mientras que él estaba en su especie de calabozo. Se le había aparecido Jesús y le había dicho, Pablo, tranquilo, porque todo lo que está pasando viene por consecuencia de no haber obedecido la palabra que tú le diste, que recibiste de mí, que tú les diste. Pero tranquilo, porque vengo para salvarlos, vengo para cuidarlos y nada van a perder. Entonces Pablo se lo dice, estuvo conmigo. Y yo quiero decirte, lo que estoy predicando es porque el Espíritu Santo estuvo conmigo. Y quiero que lo recibas. Aquellos que quizás todavía no están en orden con Dios, en cualquier cosa de su vida, desde ser fiel con Él en sus diezmos y ofrendas, hasta estar en orden en cuanto a la manera de vivir, a la manera de en los matrimonios, en la manera en que estamos nosotros buscando a Dios, leyendo las Escrituras. O sea, estamos en un desorden esto. El Espíritu Santo dice, todavía estás a tiempo. Lo que te ha pasado fue por consecuencia de esto, pero todavía estás a tiempo. Solo tienes que volver a Dios. Solo tienes que volver a Él. Tranquilo. Tranquilo. Vuelve al Señor. Ponte a cuentas con Él. Santifícate. Y vas a ver al Señor en tu vida. Y entonces diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcáis ante el César. Lo que Jesús le decía, mira, tranquila, porque yo te dije que ibas a llegar hasta ver al César y vas a llegar hasta allí, porque además le vas a testificar, le vas a predicar al César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, yo quiero decirte, como dijo Pablo, el Señor dijo, tranquilo, porque todo lo que está sucediendo, COVID-19 y todas esas cosas, es malo, pero tranquilo, porque toda la iglesia va a estar cuidada. Toda la iglesia. Yo te concedo toda la iglesia. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, hoy el Señor, y por eso ese testimonio de hoy que escuchamos, yo te concedo toda la iglesia. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y recibe. El Señor dice, yo te concedo toda la iglesia. En el nombre de Jesús, hay protección. Los ejércitos con carros de fuego están alrededor tuyo porque el Señor ya lo dijo y esto lo está concretando. Toda la iglesia protegida. Amén. Aleluya. Y versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y yo te digo, tengan buen ánimo. Que no decaigan. Que no venga la desesperanza. Levántense con gozo. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, y yo confío en Dios de que será como Él ha dicho, como Él me dijo. Amén. Aleluya, aleluya. Si el diablo había puesto en algún tipo de desesperanza, yo te digo, hoy la rompemos en el nombre de Jesús. Rompemos esa desesperanza y viene gozo, y viene visión, y viene palabra, y viene esa claridad de visión para ver lo que espiritualmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es algo muy poderoso. Dios está provocando algo mucho más grande, un poderoso avivamiento que nosotros ni siquiera hemos conocido. Pero viene para la iglesia, viene para aquellos que le creen y se paran firmes en el Señor y no se dejan convencer por las mentiras del diablo.
Y no estoy diciendo que sea mentira lo que está sucediendo. Está sucediendo. Hay enfermos, hay muertos lamentablemente. Pero su iglesia, sus hijos están seguros y viene un poderoso avivamiento para tocar a toda la nación en el nombre de Jesús, y saliendo de las iglesias que hacen esto, confían en Él y en la palabra que Él está hablando. Amén. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.